Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, eh, miércoles 6 de marzo de 2024. Mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y el público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa, a los efectos de que vean mis criterios vinculados a las materias que imparto u otras consideraciones vinculadas al ámbito de lo penal. En la clase de hoy, ya en la primera parte, habíamos abordado el tema de la extorsión, sus elementos objetivos, elementos subjetivos, la acción, los supuestos de la ley como extorsión por relación especial del artículo 17, el cambio ilícito del curso de naves y aeronaves, del artículo 18, diferentes criterios del Tribunal Supremo, inclusive de la Corte Suprema de Justicia colombiana, el modo operandi de la extorsión, la modalidad de la extorsión y las agravantes establecidos en el artículo 19 de la especial ley. Entonces, en esta segunda parte, la de hoy, nos convocaría el tema de la estafa como delito. Aquí estamos regresando de nuevo al Código Penal. Recuerden que en el caso del secuestro y de la extorsión, hablábamos de ilicitud penal colateral, leyes distintas al Código Penal. Y ahora regresamos al Código Penal, artículo 462 y siguiente de dicho Código Penal, que tipifica el delito de la estafa y otros fraudes. Es un delito clásico, es un delito que tiene bastante solera, es un delito de conformación milenaria, es decir, la realización de un ardid, que conduce a una falsa concepción de la realidad, que sería el engaño, y esa falsa concepción de la realidad es lo que deriva en la causa del perjuicio de carácter patrimonial. Aquí nos encontramos hablando de una relación de inducción, a diferencia de la deducción. En la deducción es de adentro hacia afuera. Yo me estaría buscando mi propio victimario, como sería el caso de la apropiación indebida, en la apropiación indebida, pues calificada por la simple. Yo me busco mi propio victimario, le digo a una persona que me administre unos bienes y significa que termina disponiendo de los mismos. En cambio, en la estafa es distinto. En la estafa es una inducción, es de afuera hacia adentro. Entonces, el engañante, el estafador, viene desde afuera a los efectos de influirme, conducirme por medio de un ardid, una falsa concepción de una realidad que conduce a un perjuicio de carácter patrimonial. Además del libro del doctor Grisanti, del Manual de Derecho Penal Especial del doctor Grisanti, el trabajo del doctor Muñoz Conde, el trabajo de la Universidad Externado de Colombia sobre la parte especial del derecho penal. En el caso venezolano, bueno, evidentemente recomiendo el gran libro de este maestro del derecho penal, una de las veces en donde el doctor Alberto Arteaga se ocupa de la parte especial del derecho penal, y este ya libro clásico en el ámbito nuestro, la estafa y otros fraudes en la legislación penal venezolana, es un libro que no tiene desperdicio, es un libro que recomiendo altamente. Entonces, veamos a la definición normativa de la estafa en el Código Penal, artículo 462. El que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. Sabemos los elementos del tipo, ¿verdad? La realización del artificio, del ardid. A partir de los artículos 463 y siguientes del Código Penal,
se pasa a individualizar cuál es el tipo de ardid, cuál es el tipo de engaño, pero imaginémonos que ello no esté dentro del Código Penal. Basta con que la propia definición del tipo básico del artículo 462 me habla de un ardid. Un ardid es la realización de una práctica, de una actuación que conduce, que tiene eficiencia a engañar a otro, y ese engaño es a los fines exclusivos de un perjuicio de carácter patrimonial, asumiendo el autor un provecho injusto. Por cierto, se iría a aprovechar él o se iría a aprovechar un tercero, lo mismo que habíamos hablado en el caso de la extorsión. Aquí no hay coacción, aquí no hay violencia, aquí no hay intimidación, aquí no existe constreñimiento. Aquí lo que existe es la realización de un truco, de un ardid a los fines de lograr un perjuicio de carácter económico, ya que previamente el ardid ha traído la falsa concepción de la realidad. Una circunstancia putativa. Lo putativo en el mundo del derecho es el error, la existencia de un error que me hace asumir una inadecuada concepción de la realidad, pero aquí con un perjuicio de carácter patrimonial. Entonces, definitivamente, en el caso de la estafa, y aquí tenemos ante sí, como imagen, a los que me pudieran preguntar, ¿a qué imagen es la que está circundando la explicación? Bueno, las aulas de la Escuela de Derecho, estas, de la Universidad Central de Venezuela, enfrente de la Facultad de Economía de la misma Universidad Central de Venezuela. Bonita imagen. Los jardines, pues, los jardines de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Yo siempre les he dicho que a mí no me gusta que me entren jardineados, que me entren por los jardines. Pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces, esa es la definición que se da en ese artículo 462 del Código Penal, con una pena de 1 a 5 años. Ahora bien, hay estafas agravadas con una pena de 2 a 6 años, conforme a los diferentes numerales de dicho artículo 462. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social. Entonces, puede ser que la víctima de la estafa sea evidentemente una persona jurídica. Ustedes se dirán, pero la persona jurídica, como una creación del mundo del derecho, no tiene una definición propia para sentirse engañado. ¿Cómo podemos decir que una creación jurídica, que una persona jurídica de derecho moral, como es la persona jurídica, puede sentirse engañado? No, bueno, evidentemente los representantes, quien hace frente, la dirección de la persona jurídica, aquí lo importante es que se verifica el perjuicio, se está cualificando el perjuicio, porque esa persona jurídica, allí hay una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o conduce a una asistencia social. El numeral 2 del artículo 462, infundiendo a la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de autoridad. Nótese que no existe constreñimiento o amenaza. Hay un temor en el sentido de que hay un peligro que puede darse eventualmente, o le asume un erróneo convencimiento, una falsa concepción de que se está ejecutando una orden de autoridad. El ardid o el engaño sería la propia orden de la autoridad, o el ardid, el engaño, es la manifestación del peligro imaginario que realmente no existe. Evidentemente que el albur ha de estar presente en el caso de la víctima. Es decir, no todo truco, no todo ardid, no todo engaño tiene una capacidad engañante. Si yo me he dedicado durante muchos años a el comercio de joyas, mal puedo creer que si viene una persona y me indica, mira, que yo me gusta ese anillo que está allí, que estás vendiendo, lo podría ver si yo te lo muestro. Oye, qué bonito, yo creo que le cae perfectamente al dedo de la novia mía. El problema es que la novia mía está en el carro, yo tengo para pagar en efectivo,
Entonces yo tengo que mostrárselo a ella, yo tengo que esperar a estacionar el vehículo y entonces yo vengo con el efectivo y te pago. Bueno, si yo como comerciante, ante dicho como esto, concedo que la persona se vaya con el anillo, evidentemente no es una falsa concepción de una realidad, evidentemente aquí estoy asumiendo una donación, ¿ok? Porque quien en una pauta normal, o por lo menos si se encuentra en ese nivel subjetivo de la realización de conductas de comercio, es decir, va a creer que ello es eficiente a los fines de perfeccionar una venta. Sí. Ese ardid ha de estar presente en una modalidad de carácter objetivo frente a todos, es decir, frente a todos que hayan percibido tal modalidad generativa de un engaño, ha de conllevar a un perjuicio de carácter patrimonial. No puede ser vinculado a un aspecto netamente subjetivo. Fíjense que hay otra modalidad agravada que sigue el numeral 2. El que cometiera el delito previsto en este artículo, es decir, la estafa, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondo, ya ni siquiera se ve en fondo, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte. Es lo que se denomina la documentalización del ardid, del engaño. Ojo, pero no todo ardid se hace de forma documental. Puede ser una actuación, las múltiples y una variedades de la estafa. Se dice que el estafador tiene las múltiples y una variedades. Hay una famosa película argentina que se llama Nueve Reinas, ¿verdad? Sobre las múltiples y unas variedades de la estafa. Bueno, el cine está lleno de películas en donde a través de la estafa, de hacer creer una falsa concepción de la realidad, se conduce a un perjuicio, un engaño. Por cierto que es un delito menos grave por la pena de 1 a 5 años establecido en el infine del artículo 462. Es decir, en los efectos procesal conllevaría su enjuiciamiento por los tribunales de control de instancia municipal y no llevaría a una medida privativa de libertad en el desarrollo del proceso. Al final del mismo, sí, evidentemente, si resulta condenado, será condenado a una pena privativa de la libertad, como lo establece el propio artículo 462 del Código Penal. Por cierto que esta emisión de cheques sin provisión de fondo también se encuentra presente en el Código de Comercio y por lo tanto nos plantearíamos un problema de antinomia de cuál se aplica, o la del Código Penal o la del Código de Comercio. Evidentemente que acá se está revelando, ¿verdad? Una emisión de cheques sin provisión de fondo, el conocimiento que ha asumido el victimario de la inexistencia de los fondos. Es decir, hay un elemento culpabilístico que allí exige que no hay un error en cuanto al conocimiento de la provisión de fondos. Entonces, la Sala de Casación Penal ha establecido muchos fallos, ha descrito este fallo, el 1322 del 24 de octubre del año 00, sobre la estafa. En la estafa apenas hay el apoderamiento, merced a la entrega de la cosa por el engañado, se ocasiona la lesión. Y en la apropiación indebida apenas hay el apoderamiento a causa de la abusiva ejecución de actos de dominio, de inversión consiguiente del título de posesión, existe una lesión consumada del derecho a la propiedad. Entonces, digamos que el momento consumativo del delito de la estafa es la entrega luego de la indebida creencia de la obligación de entregar, de la falsa concepción de la realidad, ¿ok? Pero no por miedo sino por un engaño. Entonces, la real entrega de una cosa por efecto de un engaño, que el engaño que condujo a un perjuicio patrimonial por efecto de un error entendido como falsa percepción de la realidad. El error, como dice la sentencia, es una calidad simulada para propiciar un provecho injusto. Es decir, que el provecho no es conforme a la ley, puntualizándose así que puede haber provechos que en virtud de su origen normativo sí son justificados por el derecho penal.
No tanto porque no sean cuestionables, sino porque el provecho puede ser corregido por específicas pautas, como por ejemplo el derecho privado. O sea, el provecho injusto no tolerado por la ley. ¿Qué es artificio? Nos dice Arteaga, es un medio capaz de engañar o sorprender la buena fe de otro. La actuación artificiosa sea idóneamente capaz para engañar, colocar la convicción errónea en la mente del inducido. Entonces, fíjense que ya desdocumentalizamos el artificio, así no solamente bajo una modalidad documental se podría eh, eh, asumir la existencia del artificio. Nos dice Arteaga, el derecho penal también puede valorar el nivel de indefensión de esta a los fines de la posibilidad del agotamiento del delito. En tanto y en cuanto ciertos delitos como la defraudación exigen un elemento subjetivo presente en el actuar del engañado, porque obviamente lo certero del ardid es su finalidad de causar un error, está íntimamente vinculado a la condición personal del destinatario del timo. Lo repito ya segunda vez, hay que analizar también el albur, la condición personal de la víctima. Es un delito doloso en el cual el dolo del estafador es el conocimiento de que el medio, de que el ardid tiene capacidad engañante y que además que el engaño va a conducir indefectiblemente a un perjuicio de carácter patrimonial. Sabe de esa persona en concreto, esa persona individualizada, de Pedro. A lo mejor si ese ardid lo utilizo frente a Juan, no me iría a dar el mismo resultado. Por lo tanto, es un dolo específico que está vinculado en función del tipo de víctima en específico. Para aceptar la existencia del artificio engañoso, una condición específica de la capacidad personal subjetiva de la persona a ser objeto del engaño. Porque ciertamente se podrá timar a un párvulo, si era un muchacho que nunca ha hecho un acto de comercio, pero sería inaceptable ante el derecho considerar que se puede engañar a un comerciante estable, adulto y experimentado a través de prácticas mercantiles, a menos de que la propia práctica mercantil implique esencialmente un riesgo que se asume dentro del justificado carácter especulativo de todo acto de comercio. Inducción, el llamado inducción-engaño. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Nos dice inducir como instigar, persuadir, mover a uno. Es decir, lo contrario sería la deducción, como el sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. Entonces, el actuar inducido es lo que define la estafa versus la deducción, que sería la apropiación indebida. El perjuicio ajeno. Que el perjuicio no sea sufrido como afectación del objeto pasivo del delito por el propio victimario, porque mal podría haber un menoscabo del bien jurídico propiedad cuando la gente tiene un interés jurídico de índole real. Es decir, hay un perjuicio en el sentido de lo no querido por parte de la víctima. Por lo tanto, generalmente, estos son delitos generalmente que implicaría una adopción de contratos o de prácticas de carácter mercantil. La doctrina Grisanti nos habla de los elementos objetivos del tipo, de la estafa, versus los elementos subjetivos. Dentro de los elementos objetivos, y esto lo ratifica también Arteaga, es la conducta engañosa, es decir, la calidad simulada, el haber conducido efectivamente a un error, una circunstancia real de error, de falsa concepción de la realidad. Ese error es la causa del acto de disposición patrimonial y esa disposición patrimonial va a conducir a un perjuicio patrimonial y debe haber una relación de causalidad entre los dos anteriores, porque si el ardid no fue lo que causó el error, mal puede ser el causante del ardid, el estafador. Debe haber una relación directa, una relación de causalidad directa. Ardid, falsa concepción de la realidad, engaño. Y el engaño es lo que en definitivo conduce al perjuicio patrimonial. Entonces, la relación debe ser directa. El encauzamiento tiene que ser directo. Desde la realización del ardid para la falsa concepción de la realidad que conduce
indefectiblemente a ese engaño con un contenido de carácter patrimonial. Y nos habla de los elementos subjetivos del tipo, que serían el dolo, hay intención y el ánimo de lucro para verse beneficiado con respecto a la estafa. Vamos a ver la diferenciación de la estafa con respecto a otros delitos contra la propiedad. Con respecto al hurto, aquí el delincuente no tiene la posesión de la cosa, de la cual se apodera sin el consentimiento del poseedor, sin violencia. Entonces, en el caso del hurto, el delincuente toma la cosa, sustrae la cosa. Aquí, en el caso de la estafa, es como consecuencia de la entrega del propio poseedor por una falsa concepción de la realidad. La diferencia con la apropiación indebida, el delincuente, al contrario, tiene la posesión de la cosa que el dueño le confió por un título cualquiera. La tenencia de la cosa se adquiere en la estafa es con engaño. En la apropiación indebida, la tenencia se tiene desde antes, ab initio. Toma este bien para que me lo administres y luego me lo reintegres. No vayas a disponer del mismo, solamente vas a administrarlo y lo tienes desde antes. En cambio, la entrega en la estafa es posterior, es como consecuencia del engaño. Ahí se da la sutil pero real diferencia entre la apropiación indebida. Con respecto al robo, la consignación de la cosa se obtiene por el medio específico de la violencia contra las personas o sobre la cosa misma. En el robo pueden utilizarse medios engañosos también, pero que traducen una violencia. En cambio, es distinto en lo que atañe a la estafa. De la extorsión, la diferencia de la extorsión, a pesar de esa inadecuada redacción del engaño presente en el artículo 16 de la Ley contra la Extorsión y el Secuestro. Si se ejecuta por una persona que simula órdenes de la autoridad, aquí realmente no hay un engaño, sino hay una verdadera coacción. Yo creo que aquí la diferencia es la existencia de la coacción que imprime una aflicción a la libertad de hacer. Nuestro gran autor Mendoza, citando al colombiano Gutiérrez Anzola, nos dice: si en el hurto y en el robo el ladrón va a la cosa, a la inversa en la estafa, la cosa viene a él como resultado de la entrega que el dueño tenedor le hace debido al engaño que me dio para que se produjera ese traspaso de dominio. Vamos a ver las variedades de la estafa. Algunos hablan aquí de fraude en el artículo 463 del Código Penal. Fíjense que incurrirá en las penas establecidos en el artículo 462, en el de la estafa. Todas las hipótesis que se manifiestan en el artículo 463. Por favor, tengan a la mano el Código Penal para que vean las diferentes hipótesis que maneja el 463 del Código Penal como modalidades de fraude. Usando mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada. Es obvio que el mandato falso, el nombre supuesto o calidad simulada, es una de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que se encuentra en el 77 del Código Penal, pero no puede haber un doble solapamiento de la responsabilidad. Es decir, no podríamos hablar de un agravante que vaya del término medio de la estafa al límite superior conforme al artículo 463, cuando ya la propia modalidad utiliza el mandato en falso o la calidad simulada. Es decir, el falso mandato no me manda a nadie o hay una calidad que me creo, hay una falsa concepción de la realidad enfocada en función de mi persona, es lo que conduce a el perjuicio de carácter patrimonial. Haciendo suscribir con engaño un documento que se le imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho. Él firma aquí como un engaño, siendo que realmente se hace creer al otro que se está firmando un documento con un efecto jurídico no traslativo, siendo que en definitiva el documento que se está firmando conlleva a una traslación de la propiedad o una transferencia de la misma propiedad. Por cierto que aquí en la estafa también puede ser objeto pasivo del delito bienes muebles o bienes inmuebles, títulos reales, títulos personales. Acá es posible
y funciona como una gran diferencia con respecto también al hurto y con respecto al robo en cuanto al objeto pasivo. Numeral tercero del 463, enajenando, grabando o arrendando como propio algún inmueble a sabienda de que es ajeno. Aquí se trata de el arrendamiento, o se trata de establecer algunas garantías, asumiendo el bien propio como garantizando una obligación, sabiendo que el bien, dado el carácter ajeno del mismo, no puede servir para otorgar garantía a ningún préstamo. Entonces, enajenando, grabando o arrendando como bien propio algún inmueble. El numeral 4, vean las diferencias que hay con respecto al numeral tercero. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otra persona. Ya la venta se efectuó. Siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera. Pero ya la primera se efectuó, ya se recibió la cantidad de dinero. Pero resulta que ya la persona había registrado la venta del inmueble y por lo tanto no se puede registrar la primera venta. Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación por estar registrada la primera, hubiera pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o parte de él, que sería la inversa. Es decir, ya vendió el inmueble y lo registró, pero asumió, manifestó la venta posterior de dicho inmueble y recibió la determinada cantidad y la cual ya es imposible registrar. Bien se hace imposible registrar la primera porque ya registró la segunda, o es imposible registrar la segunda porque ya registró la primera. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido. Eso. Fíjense que las obligaciones se pueden solventar, el cumplimiento obligacional se puede completar con el pago, con la cesión o la dación en pago. Aquí ya se está pretendiendo cobrar un crédito que ya pagó, es decir, el acreedor ya cobró del deudor A, el acreedor B ya cobró y ahora pretende cederle el crédito para que un tercero pague una obligación que ya fue cancelada. Enajenando o grabando bienes como libres sabiendo que estaban embargados o grabados, que eran objeto de litigio. Entonces pueden ser bienes muebles o inmuebles. Puede haber la hipoteca, que ya definitivamente cubrió el ámbito de garantía con respecto al bien inmueble, pero también puede haber hipotecas mobiliarias, ¿ok? En el caso de bienes muebles. Y aquí resulta que es imposible que ya se pueda exigir otro tipo de garantía, habida cuenta que ya se encuentra en garantía previa, o que el bien era un bien de litigio, es decir, se estaba de alguna forma enajenando o grabando o dándose en garantía unos bienes cuando la definición jurídica, la definición judicial del bien no está definida. Todavía estamos en controversia, no solamente en un litigio de carácter civil, puede ser también un litigio de carácter penal. Ofreciendo, nos dice el numeral 7, aunque tenga apariencia de negocio legítimo, participación en fingidos tesoros o depósitos a cambio de dinero o recompensa. Entonces se está manifestando, se está haciendo concebir una falsa concepción de la realidad sobre la idea de un tesoro que se encuentra, qué sé yo, enterrado o que existe, pero previamente se exige el pago de un dinero para ir en procura de la obtención de dicho tesoro. El numeral 8, abusando en provecho propio de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado, a quien se le haga suscribir un acto cualquiera contentivo una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad resultante de la incapacidad. Recordemos que el menor tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad negociable de obrar, y que solamente por vía de la autorización que haga su representante o como consecuencia
de la emancipación que resulte del matrimonio, podría obtener esa plena capacidad negocial o de obrar. En todo caso, en el numeral 8 se dice que es abusando del provecho de las necesidades, pasiones o inexperiencias de un menor. Aquí habla de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado. Para hablar de la interdicción tiene que ser declarado previamente o la inhabilitación declarada judicialmente a los efectos de que se pueda manifestar esa condición de víctima. Aquí se está cualificando a la víctima en condición de su condición de menor o de entredicho o de inhabilitado. En realidad un enamorado no es un inhabilitado, pero aquí les hablo un poquito de la historia ya hacia los años del 1830. La criolla principal, imagínense ustedes, una de las damas más importantes de la sociedad caraqueña era la hermana del Libertador, María Antonia Bolívar. Bolívar había muerto en 1830, pero María Antonia seguía viviendo en Caracas y tenía recursos, la hermana del Libertador. Ya era viuda o estaba casada, la verdad no recuerdo, pero se enamoró de un joven, de un muchacho, pues, y ella era una mujer de 50 y tantos años de edad, se enamoró de un muchacho y entonces el muchacho trabajaba fabricando peinetas, esas peinetas que las damas usan en el cabello. Bueno, ahora son de plástico, en aquella época sería hechas de carey, no sé de qué mecanismo, y entonces le trabajaba a un señor en una fábrica, era el hacedor de peinetas, se enamoró del muchacho y bueno, y tuvieron una fe. Lo que hacen los enamorados, ustedes imagínenselo, pues, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Lo más pequeño sería escribir cartas de amor, ¿verdad? Y entonces ella le dice a él, mira, vale, pero deja de estar trabajándole a ese señor, yo te voy a dar un dinero para que tú montes tu propia fábrica de peinetas. Y así fue, y así se lo dio, y así quedó reflejado documentalmente. Y entonces resulta que el muchacho, bueno, se empató con otra pava, pues, se empató con una muchacha, para viejo ni para coger impulso, dirán. Entonces, se empató, se enamoró de la muchacha y la María Antonia se enteró. Bueno, le hizo juicio al joven muchacho por estafa y el joven muchacho lo único que consignó ante el tribunal fueron las cartas de amor, en el sentido de que ese dinero él lo recibió, era como consecuencia del amor que le profería la dama en cuestión. Aquí evidentemente ni la dama estaba, ni era entredicha, ni era menor, ni era inhabilitada. Perdió el juicio la criolla principal, la propia hermana del Libertador. Veamos las hipótesis del artículo 464, que alguna doctrina denomina como estafa agravada. Y aquí las penas son individuales. Prisión de 1 a 5 años, quien habiendo vendido un inmueble por documento privado o autenticado y recibido el precio del negocio, parte del mismo, lo grabara en favor de otra persona sin el expreso consentimiento del comprador o sin garantizar el pleno cumplimiento del contrato celebrado. Es decir, da en hipoteca un bien que ya se vendió, un bien inmueble que ya se vendió. Note la diferencia con respecto a las hipótesis de los numerales 2 y 3 del 463 del Código Penal. Con prisión de 1 a 4 años a quien defraudare a otro promoviendo la sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía o se oculten fraudulentamente hechos relativos a él. Aquí estamos hablando del mercado bursátil, en la oferta pública de acciones. Quizás ustedes no han visto esto dentro del derecho mercantil, pero la manera como se hacen ofertas de acciones en operaciones abiertas es a través del llamado prospecto, un prospecto que aprueba tanto la Comisión Nacional de Valores como los organismos establecidos, donde se indica cuáles son los beneficios de esa empresa cuyo capital abierto se está vendiendo. Entonces, la falsa información en ese prospecto sobre las condiciones de la empresa en una venta por capital abierto es lo que está configurando la realización de este delito. Claro, toda actividad mercantil bursátil ya de por sí encierra esencialmente un riesgo. Hay un riesgo esencial, pero este es un riesgo que está supeditado a una falsa concepción de la realidad en cuanto a la información en el prospecto sobre el estado de la compañía. Es decir, aquí hay una estafa, un fraude bursátil.
Además de que ello lo describe la ley del mercado de capitales, que inclusive establece el fraude bursátil. Prisión de 6 meses a 2 años, quien para obtener algún proyecto sustrajera, ocultara o inutilizar un expediente o un documento con perjuicio de otro. Es lo que se denomina el fraude procesal. Prisión de 6 meses a 2 años, quien para obtener algún provecho sustrajera, ocultare o inutilizar en todo un expediente o documento con perjuicio de otro. Este fraude procesal, establecido en el numeral tercero del artículo 464, puede ser en causa penal o en causa civil. Prisión de 3 a 18 meses, el numeral 4, a quien por sorteo o rifas se quede en todo o en parte con la cantidad recibida sin entregar la cosa ofrecida. Evidentemente, para entregar la cosa ofrecida, el premio tuvo que haberse ganado, bien sea por la realización del albur, pues, del juego en sí mismo. Ese juego en sí mismo que conduce a en la suerte, en la escogencia de un determinado número. Aquí se trata de haber salido, derivado de la suerte del albur y no entregarse el bien. Y bueno, además tiene 2 numerales adicionales, ese artículo 464, pero que en aras del tiempo me impide ahorita la explicación. Bueno, nos vemos, Dios mediante, en la clase presencial de mañana, en donde abordaremos la apropiación indebida. Gracias.